Le doy la bienvenida al señor Julián Josovich, ustedes lo conocen, analista financiero, podemos decir. Sí, de todo un poco. De todo Hay un que poco. tener bastante kiosquito en Argentina. Streamer de diversos espacios, periodista también en el Cronista y en distintos lugares donde también nos hemos cruzado a discutir. Jairo, es un mal día para invitarme. Empezamos ¿Cuándo es mal. un buen Empezamos día? mal. Yo te iba a decir, Es un video mal día para que Barracas, vos me invites a mí. Hoy es un mal día. porque hay números muy buenos. Sí, Jairo, no sé. Ahora vamos a discutir, pero te quiero empezar preguntando, porque te vi muy enojado con la idea de, che, tengo números muy buenos para salir a bancar del modelo económico, pero tengo que estar hablando de Adorni. Y no son muchas las veces donde vos marcás algo que no te gusta del actual rumbo, no Mirá, del rumbo de la política. Al margen de la política, yo lo relaciono con la economía. A ver. Y yo creo que el proyecto político y económico de Milei, empiezo de vuelta. Es la primera vez en Argentina que una oposición quiere recibir la herencia que va a dejar un gobierno. Yo miro a la oposición, al peronismo, al kirchnerismo, incluso al PRO y demás, y se entusiasman con la economía que va a dejar este gobierno, desde el punto de vista del ordenamiento fiscal, de las cuentas externas, de la inflación, digamos, un conjunto de variables que no es lo que generalmente se deja de una herencia a un gobierno al otro. Entonces hay un montón de cuestiones muy positivas que deberían estar hoy en agenda y que no están en agenda justamente por el ruido político. Entonces yo creo que el evento de Adorni impide sobresalir, o sea, destacar esos logros económicos de cara a lo que son las elecciones. Y corre el riesgo de a un punto digamos, victoria más contundente del gobierno en una elección del año que viene. Uh-huh. Es cierto que ahora es muy importante el nivel de actividad, el nivel de empleo, el consumo, pero hay muchos checks que nosotros tenemos que decir que existen y que el gobierno ha tenido muy buenos resultados. En ese sentido, estar hablando de Adorni y estar hablando de las mentiras, que digamos, hoy el 95% de la gente cree que es mentira lo que dijo. Entonces digo, me parece una pena y corre el riesgo también el proyecto político de Milei en tanto y en cuanto se sostenga este escenario que yo lo veo completamente ridículo, los argumentos. Digo, y Vos también, como alguien de las finanzas, cuando escuchaste la explicación de su declaración jurada y la inversión en criptomonedas, siendo alguien del palo financiero, nunca lo viste como algo que cerraba. No, de ninguna manera. Y además es como que, digamos, si vos tenés $200.000, no te compras ni siquiera Apple. O sea, todo Apple, no te vas a comprar Apple $200.000 y todo tu patrimonio $200.000. Claro, no vas a hacer una sola inversión con ¿entendés? todo tu O sea, patrimonio. Mucho menos con Bitcoin, ¿me entendés? Entonces digo, no me cierra al margen de que no dan los números, al margen de que es muy inverosímil. Digo, desde el punto de vista financiero, está totalmente equivocada la estrategia de portafolio. Compré, vendí todo este patrimonio y con eso me hice. Y era un terrible early buyer, la recontravió, digo. Y sin embargo, no, decidió irse. Qué sé yo, a mí no me cierra. No me gustan las mentiras, que se cae de Maduro que es mentira, y esto es lo que más a mí me hace sentir en diferencia con el kirchnerismo. Cuando decimos que es chorra porque está sobrado de argumentos para decir que es chorra. Acá no te cierra y yo no voy a defender algo que no me cierra. No voy a hacer lo mismo que no voy a hacer un termo mileísta y decir, no, sí, porque si no lo defendés sos cuca, te dejás llevar por el periodismo. No tiene nada que ver todo eso. Ahora, El tema si te cierran los argumentos, no. Pero al margen de eso, porque no quiero meterme en términos políticos porque no es mi expertise ni demás. A mí no me gustó la mentira, que yo lo noto como mentira, o por lo menos los argumentos te dejan muy en claro que es mentira, pero yo creo que el foco más importante está en que lamentablemente no te deja hablar de el upgrade de la deuda, del upgrade crediticio, la acumulación de reservas, la reanudación del proceso de baja de inflación, el superávit fiscal, el superávit energético, el superávit comercial. Digo, hay un montón de variables que tienen que estar en agenda hoy, en los RIGI, la economía que viene. Es cierto que faltan un montón de cosas, pero todo este tema no te permite hablar de lo que realmente es importante. Digamos, lo que pasa es que yo me pongo en el lugar de Milei. Milei te respondería, bueno, pero no está en agenda, es culpa del periodismo que no lo pone en agenda y que no destaca nuestros logros económicos y que siempre está con la agenda negativa y que se mete en la vida privada de una persona de bien como Adorni. Está bien, por eso yo no me quiero meter en si lo tiene que rajar o no.
Yo lo que quiero decir es que quedó muy claro que sus argumentos no son lo suficientemente buenos como para convencer a todo el mundo, o que no convenció a muy pocos. Y que iguala al mileísmo con el kirchnerismo en este sentido. Pero Entonces yo digo, yo no quiero ser como ellos. Yo prefiero que si tiene olor a podrido, es podrido, córrelo, que se resuelva y listo. Y si después es inocente, le pediremos todos disculpas y volverá a la función pública porque vale la pena quizá tener una función pública. Pero en tanto en cuanto eso no ocurra, digo, yo no me siento cómodo defendiendo a alguien que nos quiere tratar a todos de tontos y si yo me encontré un pendrive y me compré todo en Bitcoin. Cuando el tipo después en los videos mostraba que ni sabía, ni mencionar bien Bitcoin, ¿sabe? ¿Entendés? O sea, Bitcoin. O sea, ¿entendés lo que voy? Entonces digo, no me cierra. A mí no me cierra. interesa porque lo que está Me haciendo... enoja, me juro que me decepciona, esa es la palabra. Me decepciona porque decís, yo estoy tan convencido del modelo económico, creo que las cosas están orientadas mucho mejor respecto a lo que teníamos en la historia, que estar hablando de estas pavadas, digo, la verdad que no me gusta. A mí lo que me sorprende es que esto que él expresa debe ser lo que también debe sentir el equipo económico. Sí. Quiero creer, y no entiendo cómo ese argumento no entra en la cabeza de Milei. Por ese lado, ¿no? De esta mirada que tiene él de no logramos poner sobre el tapete determinados indicadores económicos, después se van a meter en la fina de digamos, cómo está la situación, pero no logran, concretamente hubo buenas noticias económicas en las últimas 2 semanas y pasaron totalmente desapercibidas. Pero me interesa marcar un punto de Julián, porque ahora vamos a discutir, ¿no? Pero ahora en esta parte... Julián está en un momento donde, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 semanas que Milei no sé si te nombra o hace una referencia muy explícita a vos. Fue el día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Sí. Que él dice incluso, no sé si que comparten rabino o algo así. Sí. O sea, que te expone a tener una cercanía con él que él la dice. Y vos, un par de semanas después, aún teniendo lo que puede llegar a ser, no sé, esa especie de abrazo de oso de Milei diciendo yo te considero cercano, vos ahí levantás la pata, igual decís, escúchame, seremos amigos, compartiremos el rabino, me pienso yo internamente, pero yo esto lo quiero decir. Yo no debatí con Milei de estos temas. No, digo vos internamente, que no debe ser fácil cuando el presidente te está poniendo como alguien cercano, salir a decir, loco, estás bancando un chabón que nos miente. Sí, yo no sé, no lo voy a juzgar a Milei por lo que hace. No, digo para vos, que debe ser un momento de decidir. Bueno, yo me sentiría incómodo tener que defender esto. Yo no puedo defender esto, o sea, no me cierra. Yo soy docente. Dios, no está aprobado, ¿entendés? O sea, no aprobaste, no te puedo aprobar esto. Si el funcionario público rinde permanentemente examen ante la sociedad. Acá reprobó para mí. Entonces yo no lo puedo defender, no lo puedo aprobar. Y no voy a hacer un termo, digamos, mileísta, en el sentido de que sí, todo, y digamos, no le puedo cuestionar nada. También dentro del gobierno hay diferencias. Muchos no la pueden expresar, muchos sí. Yo no tengo jefe, no tengo nadie que me diga qué decir y qué no. Sabe Milei todo lo que yo coincido con él, lo conozco hace un montón. Vos sabés, Jairo, estoy alineado desde el punto de vista económico y lo que más me preocupa es que este tipo de cosas que te iguala al peronismo o el kirchnerismo, desde el lado de la falta de claridad y demás, termine perjudicando el proyecto de Milei, el proyecto económico de Milei, que digas... Cuando vaya Milei a hacer campaña, pero Adorni, no podés ponerlo en igualdad de condiciones. Es una pena. Igual el mercado financiero, que vos conocés mucho, da la impresión de que no penaliza, viendo, no sé, la evolución del riesgo país, al gobierno con su suerte en las elecciones. Quiero decir, si vieran un derrumbe de Milei que le hace peligrar las elecciones, eventualmente, desde la óptica del mercado, el riesgo país... Sí. Pegaría la vuelta. No está pasando eso. Bueno, yo, sin ser analista político, yo creo que la suerte que tiene el gobierno hoy es que no tiene contrincante. Claro. Porque cuando, por ejemplo, a Macri le pasó esto en 2018, quien estaba hablando ahí era Cristina. Entonces, cuanto más subía el dólar, más subía la popularidad de Cristina, pero porque estaba Cristina, mayor pesimismo había en la sociedad porque subía el dólar, la inflación y demás, y más se empoderaba Cristina, más perdía Macri, entonces hay un círculo vicioso muy difícil de salir. Hoy no tenés nadie quien capture ese escenario negativo del gobierno. Te quiero discutir la frase que estás jugando un poco con fuego, gobierno, porque entiendo. En algún punto no tenés a nadie, descansás que no tenés a nadie, pero en la medida que aparezca alguien, cagaste. Entonces digo, por eso mismo,
si el fuerte de Milei es la economía y este tipo de cosas te lo empantanan, bueno, no sé, digo, hagamos foco para ir en ese lado. Vos dijiste, hay consenso de que quieren tener la herencia económica de Milei el que venga. ¿Puede ser que la frase correcta sea la herencia macroeconómica? Te pregunto, porque vos podés tener, y me parece saludable, menos inflación, tener más reservas, tener lo que hoy me imagino que vas a marcar, récord de exportaciones, gobierne quien gobierne, vas a tener en los próximos años récord de exportaciones o superávit comercial, pero no puedes tener al mismo tiempo una economía real rota. Quiero decir, puedes tener las variables ordenadas, pero un dólar a un nivel que con la competitividad que tenés te destruya empleo. Bueno, el empleo está cayendo el formal y sube el informal. ¿No puedes tener una peor sociedad en cuanto a economía real, aunque tengas la macro ordenada? Bueno, los datos no muestran que tengas un tipo de cambio excesivamente apreciado, porque si no estarías, digamos, importando muchísimo más y exportando muchísimo menos. Y se está dando exactamente lo opuesto. O sea que no hay evidencia de atraso cambiario. Por más que no te guste el tema. No, se puede discutir, pero adelante. No estaría pasando, digamos. Te puedo seguir con la chicana de si, bueno, liberás el acceso a dólares para las empresas. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el acceso a dólares para las empresas que tienen los cruces trabados? Para, no sé, si quieren mandar más dividendos de lo que están mandando. Lo están mandando. Si quieren conseguir más dólares para lo que Lo quieran. están consiguiendo. Pero no tienen restricciones las empresas para acceder Para al mercado atesorar. cambiario. ¿No tienen restricciones? ¿Para qué quieren? Está bien, lo que te quiero decir es que no sabes cuál es el tipo de cambio. Vos me decís, no sí sabés si está sabes. atrasado o no. Está bien el Si debate. tuvieras a todos- El tema es, sí, es verdad. O sea, hay restricciones para el atesoramiento de las compañías. Ahora vos decís que giren dividendos. Están girando récord de dividendos desde hace Pero- más de una década. ¿Están pudiendo colocar deuda o endeudarse? Sí, están teniendo giros. Pero y Julián, o sea, sin llamarlo atraso o no atraso, si alguien que exporta, aun cuando haya récord, tenés el combustible volando en exportaciones, las MOA volando, si alguien que tiene que competir exportando o con una importación tiene el dólar clavado y le suben los costos, ¿no tiene un problema? Como pregunta concreta. y depende todo su estructura de costos, en realidad. Está bien, pero si te suben las tarifas, si te suben los costos, si tuviste en un momento un sacudón de tasa de interés que ahora bajan, pero te sube el alquiler. No sé, yo hablaba con la Cámara de Comercio de Neuquén, que están en Disney, y los tipos me decían, están cerrando los locales porque nos subieron los costos y estoy vendiendo lo mismo. Si en la Cámara de Comercio de Neuquén, que está al lado de Vaca Muerta, tiene un problema de estrangulamiento, te pregunto, ¿no puede haber un problema que con la macro ordenada rompas el funcionamiento de la economía real? Bueno, mira, ¿qué es lo que yo pienso? El tema de esta diferencia entre la macro y la micro, ¿no? Ponele, dale. Vos para que la micro funcione necesitas tener la macro ordenada. No hay manera que sea al revés. Te voy a decir Cuando algo. es al revés... Compro. Ok. Cuando fue al revés, ¿sí? Que priorizaron la micro, destruyeron la macro. Por ejemplo, emitieron el plan platita. Apoyemos la micro, que los argentinos consuman. No importa, emitamos lo que hay que emitir. Pero la micro funciona, ¿viste? O sea, la gente tiene plata en el bolsillo, va, consume, todos contentos. ¿Qué pasó después? Tuviste una aceleración inflacionaria. Entonces, cuando vos querés apoyar a la micro sin que te importe la macro, y tarde o temprano eso tiene patas cortas. En cambio, cuando vos tenés la macro ordenada, ¿sí? La micro, tarde es lo que termina siendo el efecto derrame. Ahora, vos necesitas un conjunto de variables para que crezca la micro, porque la diferencia de este gobierno más importante con relación a otras gestiones es que se basa en la inversión privada, no el apoyo público, no la emisión monetaria, la inversión privada. Y a la inversión privada le tenés que dar un montón de condiciones. La primera es el ordenamiento macroeconómico, la primera. La segunda es la cuestión legal y digamos, su surgimiento de defensa desde el punto de vista legal para defensa de la propiedad, un montón de cuestiones. Tenés que darle incentivos, impositivos y demás, un montón de variables que llevan tiempo Pero te lo hasta que tomo. efectivamente se concrete esa mejora macro, esa mejora en la micro, en las inversiones. Te tomo tu punto de partida de que si la macro es un descontrol, por más que hagas cosas para la micro, no se siente nada. Ahora, si vos tenés la macro, los números ordenados, y estás promoviendo la inversión, y esa inversión la haces con una cantidad de beneficios que ni las empresas te pedían, y encima les pedís y les permitís que traigan de afuera los insumos que necesitan y vas destruyendo la producción local. Ese supuesto derrame que tiene que llegar a la micro, ¿puede no llegar nunca? Puede que sea en los sectores exitosos a los que vos estás eligiendo beneficiar, porque tu gobierno es el que beneficia sectores creando nuevas tierras del fuego, le estás dando ventajas que se van a concentrar en un puñado de familias y no derraman porque están trayendo hasta las casas hechas de China. ¿No tenés ahí una preocupación de que esté mal hecha la política económica más allá de la macro? Ya me cansé de que estuviéramos coincidiendo con lo de Adorni.
No. Yo creo que tiene que haber, por supuesto, mucho más incentivos. No se resuelve solo de la parte, digamos, del tipo de cambio, ¿no? Porque muchas veces se ha resuelto esto del lado cambiario. Sí se resuelve del lado del incentivo impositivo, ¿sí? Lo que pasa es que han surgido un montón de variables que postergaron ese escenario de recuperación económica que se vio después de la devaluación de comienzo de gobierno, ¿no? O sea, todo 2024 hasta mayo de 2025 tuviste una recuperación en B de la economía y de los salarios y de parte de la industria y demás. O sea, has tenido una recuperación. No es que está en franca caída, no está en mínimos de la serie. Al contrario, se recuperó y después se aplanó, se cayó. Ahora, han ocurrido una serie de factores, sin decir el pero, porque no lo tomo. ¿Sí? No me vas a hablar ahora del riesgo Cuca a esta hora de mayo, junio del 2026. No, pero sí hubo un escenario en donde los argentinos nos asustamos mucho y se desplomó la demanda de dinero, hubo una dolarización de portafolios muy grande y se retrotrajo luego todo eso cuando ganó el gobierno. Se bajaron las tasas, yo creo que hoy estamos en un entorno donde se bajó la tasa de interés, tenés baja en la volatilidad cambiaria y son factores que tarde o temprano permiten especular con un crecimiento económico luego, más acelerado. Después, ¿cuáles son los sectores que van a estar más beneficiados o menos beneficiados? Bueno, como todo en la economía, hay sectores que van a ser estar mejor posicionados y otros que menos, pero el gobierno está eligiendo pero a cuál darle ventaja. tenemos que entender que este es un modelo distinto. No, el consumo que nosotros veíamos en la era kirchnerista no era mentira, era droga inyectada en las venas de la emisión monetaria. Eso era la cuestión. Entonces, este es un modelo distinto basado en la inversión y si queremos volver a ese escenario, va a tener que haber un boom de inversiones. Para haber un boom de inversiones tenés que despejar el riesgo Cuca sí o sí. Por eso es lo que te preguntan los inversores, cuando yo asesoro o cuando charlo con Portfolio Manager para preguntar de qué se está hablando. Y es esa la cuestión. Se habló en el pasado, se habla ahora. Entonces, es un modelo distinto. ¿Todavía no hay es el mismo inversiones modelo. hoy trabadas por quién gana las elecciones el año que viene? Sí, no te quepa duda. O sea, no te quepa duda, hay un montón. O sea, no es que están en wait and see, porque se han anunciado un montón, pero lo que puede llegar a venir para adelante, si gana Milei, es un escenario terriblemente virtuoso. Porque sí, tenés un gobierno más pro mercado, más capitalista, no tiene un prontuario como tiene el kirchnerismo. Digamos, ese es el factor que más le preocupa al inversor. Me quiero quedar en esto que decía Jairo, porque en la semana pasada vino Cecilia Todesca y dijo, veamos bien la letra chica del Super Riggi, del Riggi, del Super Riggi, por esto le estamos dando el pasaporte dorado a los grandes inversores en unos sectores determinados, pero no nos estamos garantizando que quede algo en términos impositivos o que derrame de alguna manera en el resto de los sectores. Digo, vos hiciste ese hilado fino y podés dar fe de que eso va a suceder. ¿No hay algo justamente en la letra de la ley que no queda muy en claro cómo ese derrame va a darse? No hice el estudio, pero también me sale pensar como que a veces hay como un pensamiento de, qué malo Milei, ¿no? O sea, tiene no está a favor de la Argentina, está a favor de los capitales internacionales, ¿no? Entonces, no sé, qué sé yo, o sea, nada de lo que hace el gobierno es en contra de los argentinos. Me da la sensación, no lo veo con esa mala intención. No, digo, pero ¿no? por ejemplo, doble clic. ¿Qué diferencia hay en eso entre que nunca se publicó la letra chica de Chevron? Y eso lo hizo el kirchnerismo. Entonces, digo, está, qué sé yo. Pero para hacer doble clic ahí, porque uno dice, necesitas que vengan inversiones, tener la macro ordenada, yo te acompaño. Vas a hacer un esfuerzo de darle un montón de ventajas, incluso ahora metiste en febrero a las petroleras que no te habían pedido estar en el RIGI y que ya está yendo bárbaro con Vaca Muerta y las metiste en esas ventajas. Después vos me podés decir por qué el gobierno elige eso, pero lo que te quiero decir es, ¿está bien pensado promover tanto la inversión que bajás lo que vas a recaudar de impuestos con inversiones que igual se estaban por hacer? Le dejás a partir del tercer año de exportaciones que no traigan los dólares y le facilitás que traigan la mayor parte de los insumos de afuera. Como país, sí. Yo te entiendo, el motor es la inversión, démosle orden. Que se queden los dólares afuera. Te voy a cobrar muy pocos impuestos y encima los insumos traelos de afuera. No me estoy regalando en un país donde Estados Unidos, China, capitalistas, comunistas están cuidando la industria. No, de ninguna manera, porque tenés que entender de dónde venimos. No, está bien de dónde venimos. Le estás dando ventajas, pero le estás dando más ventajas. Bueno, quizás el gobierno entiende que el lugar de donde venimos es muchísimo peor. O sea, a ver, tenés un prontuario en tu historia. ¿De qué vamos a laburar? O sea, si vos le das que te traigan de afuera las estructuras metálicas, los insumos, la ropa,
y Pero- le pones 20% de compra nacional, no te digo que hagas un tongo, digo, alguna política, así como haces el RIGI, que es política sectorial, alguna política para que la gente tenga laburo. Sí, por supuesto, digamos. Por eso mismo te digo, me parece que hay cuestiones impositivas que hay que beneficiar. Puede ser que en algunos aspectos del gobierno esté favoreciendo mucho más al sector externo que parte de la industria local, pero de ninguna manera creo que nada de lo que hace va en contra de pensar en un escenario de crecimiento a largo plazo. Todo lo contrario, es promover el empleo local. Son muchas, como el mini RIGI, o no sé cómo era, el super RIGI, que no son industrias que no están desarrolladas hoy en Argentina. Digamos, son inversiones que se van a hundir en Argentina, digamos, a largo plazo. Entonces me parece que nada de todo eso se daría en un entorno donde no estás mostrando voluntad. Además son inversiones a largo plazo, tenés que mostrar voluntad y además venís desde el 10º subsuelo en cuanto a credibilidad, venís de default, venís de no respetar las leyes, o sea, tenés que mostrar las leyes, las reglas, la propiedad privada, has estatizado, digamos, tenés que mostrar mucha voluntad para convencer a que vengan y bueno, en la medida que vengan, estos son los primeros que entran, los que van a venir después van a quizás tener menos condiciones. ¿La economía está parada? Te pregunto porque uno ve el récord de la balanza comercial de hoy con las exportaciones volando y ves muchos ítems de las importaciones cayendo que suelen ser los que se asocian a la inversión. Sí. ¿Es reflejo de una economía estancada? ¿Qué viste hoy además del récord del superávit comercial? No. A ver, mucho se habla quizás de la estanflación. Yo no comparto nada de todo eso, sobre todo pensando en el EMAE en máximos, prácticamente. Pero sí hay, quizás yo lo que más no veo tanto eso, sino quizás el dato de ingresos en la recaudación. Ahí sí los ingresos en la recaudación te están mostrando un estrangulamiento y que el gobierno necesita que la actividad empiece a repuntar para que los impuestos cíclicos empiecen a subir con más fuerza para no comprometer el equilibrio fiscal. Pues ya no hay mucho más, ya lo dijo Caputo incluso, no hay mucho espacio más para hacer el ajuste para mantener el equilibrio fiscal. Entonces, de alguna manera se necesita que sí se haya una recuperación. Pero no veo un entorno macroeconómico de crisis galopante, digamos. Quizás no tenemos la economía brillante o con una dinámica tan fuerte como la que nos gustaría. Yo creo que eso va a venir igual, nuevamente con la baja de tasas, baja en la volatilidad de tasas y baja en el tipo de cambio también, en la volatilidad. Eso debería garantizar un escenario de mayor crecimiento económico. Pero bueno, sí siento de que la actividad quizás estaría mejor en una condición un poco más firme en otros aspectos, ¿no? Última, encuesta gana Kicillof, marzo del año que viene. Una encuesta que da, mirá, no lo soltaron a Adorni, como dijo Josovich, lo mantuvieron. Sí. El gobierno cae en las encuestas, parece que hay chance de que gane Kicillof. Escenario financiero. No, un cataclismo. Mirá, yo te digo una cosa. Me gusta transmitiendo tranquilidad. Es un cataclismo, pero fíjate esto, vamos a la historia. Cuando ganó Alberto Fernández en Las PASO, ¿sí? En Las PASO, el dólar subió 35%, el riesgo país se triplicó, el riesgo país pasó de 800 a 2.400, el Merval cayó 55% en dólares el lunes siguiente. Es decir, el mercado anticipó una catástrofe económica para el gobierno de Alberto Fernández y no se equivocó, porque Alberto Fernández, si repasamos la historia, dejó menos 11.500 millones de dólares de reservas, una inflación del 200%, 50% de pobres, 5% de déficit fiscal, déficit energético, deuda, Pero por ahí deuda por todos lados. Por ahí digamos. Kicillof hace como Milei, no hace lo que esperan que haga, porque Milei decía, el peso es excremento, voy a quemar el Banco Central, y hoy fortaleció el peso y no quemó el Banco Central. Vos para cerrar el Banco Central necesitas tener una buena moneda, si no ¿dónde se te ¿Cómo va? me la cambiás? ¿Me la cambiás? No. Yo creo que. A mí me lo dijo Milei en la entrevista que le hice. Él plantea que en largo plazo el Banco Central va a cerrarse. No te lo descarta. Pero hoy no tenés un excremento como moneda. Al contrario, tenés una moneda de la más firme del mundo. Y que se aguantó un montón de shocks. Se aguantó el shock reciente de la guerra como si nada. Entonces, el año pasado también, con el tema de las tarifas y demás, has tenido eventos de volatilidad y no ocurrió nada. Entonces, tenés una moneda, un país, una economía que resiste y puede adoptar los shocks externos sin titubear. En otro momento, un shock externo como el rally del petróleo recientemente, nos volteaba. Entonces no creo que tengamos hoy un excremento. Ante no tener un excremento, la urgencia por cerrar el Banco Central es menor. Porque además, si no sos deficitario en términos fiscales, ¿para qué vas a cerrar el Banco Central si no te está asistiendo al déficit? Al contrario. Y lo bueno de tener una petrolera estatal, ¿no? Estabas marcando por eso, para resistir el shock. No entendí eso. ¿Entendí mal? Sí, está bien. El tema es cómo la hiciste estatal.
Ese es el problema. Vos que lo conocés, me interesa mucho preguntarte esto. ¿Qué te imaginás de un eventual segundo mandato de Javier Milei, teniendo en cuenta que en sus términos, el mandato ultraliberal de alguna manera lo está cumpliendo, ¿no? Él dice, yo vengo a bajar la inflación, vengo a desregular. Pareciera que para su job description, él ya la va tildando, ¿no? Mirá. ¿Qué te imaginás de él en un segundo mandato? Un segundo mandato, una victoria de Milei sería un shock de confianza a largo plazo rotundo. El riesgo país te caería a 200 puntos básicos y el lunes asumiría el 10 de diciembre, antes de fin de 2027, Milei está saliendo a colocar dedo en el mercado para rolear los vencimientos y despejar los vencimientos. Eso te haría que, obviamente, el costo financiero de Argentina sería mucho menor y haría un boom de inversiones. Yo creo que quien gane las próximas elecciones, porque vas a tener no un agro, vas a tener 2 agros o 2 agros y medio por año de dólares que van a entrar sin considerar los RIGI, sin considerar los dólares del colchón de los argentinos, etcétera. Van a venir una ola. Si vos, Jairo, estás incómodo con la apreciación cambiaria, empezá a acomodarte porque vas a estar muy incómodo con la cantidad de dólares que van a venir y con el tipo de apreciación que va a tener. Va a ser muy difícil para la Argentina sostener una no tanta apreciación. Entonces, yo siento que quien gobierne, quien sea el ganador de las próximas elecciones, va a gobernar por mucho tiempo más. Y por eso mismo me incomoda lo de Adorni, porque pone en riesgo eso, porque si este boom de dólares que van a venir se lo dejas en manos de los cuca, que son unos degenerados fiscales, ni listo, hundiste tu perspectiva a largo plazo. Julián Josovich, la seguimos en Barraca un día en Los Campeones. Los campeones, dale. Nos vemos ahí con una fugaceta rellena. Chao, Yoso. Discutimos y nos ponemos de acuerdo. Eso es parte de charlar acá. En de eso la fugaceta rellena.